¿Ustedes creen en el amor a pesar de que abrió un mar? A pesar de que asesinó niños, porque Dios asesinó a los niños. La Biblia no dice que fue que le dio gripa a los niños. No, Dios asesinó a los niños. Un ángel de Dios mató a los niños egipcios, los mató. Dios torturó a los egipcios y a su rey se lo ahogó en el río. Los franceses en la época de la Revolución Francesa tenían un concepto que se llama el matrimonio republicano, que ahogaban, amarraban a sacerdotes y monjas y los ahogaban. Dios ahogó a Faraón, lo ahogó en el mar. Le hundió los caballos que son inocentes porque los caballos no decidieron ir a la guerra, los hundió. Les destruyó el ganado, les destruyó los animalitos, les destruyó las cosechas. Y cuando llegó al territorio de Canaán, mató a Sehón, a Og, destruyó 50 ciudades, mató niños, abuelitas, personas embarazadas, ancianos, mató todo, arrasó con todo, destruyó a todo el mundo. Y esa mujer pensó que a ella la podía salvar. Pensó eso, creyó eso, pensó que la podía salvar. Impresionante. ¿Cómo se le ocurrió a esa mujer que Dios podía salvarla? La mano de Jehová vino sobre mí y el Espíritu de Jehová me llevó a un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar por en medio del campo. Y eran muchísimos sobre la faz del campo y secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo: hijo de hombre, profetiza a los huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: ¿es verdad que unos hombres vinieron a mí? Pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron. Y no sé a dónde han ido. Seguidlos aprisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmieran, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto,
y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y no ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Entonces os ruego que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si usted no nos denuncia, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el campo. Y les dijo: marchaos al monte, para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de la casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocaré. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Caminando ellos, llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué hijo de Nun y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Señor, tu palabra en la boca del profeta Balaán dice: Jehová no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿por qué autorizas mentir? Y no solamente, Dios, tú autorizas mentir, sino que mientes. El profeta Jeremías, en el capítulo 4 de su libro, versículo 10, dice, Jeremías dice: Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Señor, tú dices que no mientes. Señor, y tú dices que no te arrepientes. Pero el profeta Jeremías dice que tú mientes. Jeremías 4:10. Ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Y no solamente dice que lo has engañado, Señor, sino que dice: verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Y, o sea, Dios se engaña. No lo está diciendo un profesor de teología.
que por ser profesor de teología no me da ninguna autorización para hacerlo. Lo está diciendo un profeta de Dios. Jeremías capítulo 4, versículo 10. Y dije, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Y a Jerusalén, diciendo, paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Si queremos mentirle al mundo, solo tenemos que hacer una cosa: decirle la verdad. En Bucaramanga hemos escuchado muchos sermones. Muchos sermones. Sermones que Dios quizá ha hablado, pero yo creo que la mayoría de ellos, Dios ha guardado silencio en los sermones. Son esos sermones: paz tendréis. Paz tendréis. Jeremías 4:10 dice, y dije, Jeremías le dice, el profeta le dice a Dios, un profeta le dice a Dios, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo paz tendréis, pues la espada vendrá. ¿Ustedes qué quieren que yo les predique hoy? ¿Lo mismo? ¿Qué quieren escuchar hoy? ¿A qué vinieron ustedes hoy a esta iglesia? Les hablo de paz, les hablo del Calvario. ¿De qué les hablo? Les voy a hablar del Dios que miente. No porque yo lo diga, sino que si usted abrió la Biblia conmigo en Jeremías 4:10, ahí dice, Jeremías dice que Dios miente. Ahí dice. Jesús utilizó un sistema muy esencial en el desierto cuando habla de temas teológicos, gegraktai en griego, que significa escrito está. Ahí dice, ay Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo. Dios miente. Dios miente. Entonces la primera tesis en esta hora es que Dios, ¿qué? Miente. Lo digo yo, Jeremías, un profeta muy sensible, un profeta muy honesto, un profeta de Dios. El profeta le dice a Dios, usted miente. El profeta mira a Dios a la cara y le dice, usted miente. Y con esa tesis de que Dios miente, ya quedó la tesis clara, ¿cierto? ¿Ya está la tesis o necesitamos revisar la tesis? ¿Dios miente o no miente? No, hermano Ortiz, no me diga que hay que revisar la tesis, porque la acabamos de leer en la Biblia. Hermanos, cuando usted, tampoco se confirman las tesis. La Biblia no es filosofía. Hay 3 momentos en el conocimiento: teología, filosofía y ciencia. La teología, la filosofía y la ciencia nacieron trillizas. Cuando apareció el conocimiento, las 3 nacieron. El mismo vientre anidó a las 3, la teología, la filosofía y la ciencia, solo que han tenido unos momentos de desarrollo. La ciencia existía en la época de Moisés también. Se utilizaba para la guerra, se utilizaba para los cultivos. Si no hubiese habido ciencia en la época de Moisés, en la época de el antecesor, entonces José no hubiese podido controlar la economía, controlar
predecir, porque la ciencia es predictiva, sistemática, pero también la ciencia tiene algo que la gente a veces olvida y que el iluminismo fue tanta fuerza que le llegó al corazón humano, sobre todo a la razón humana, que la perturbó de tal manera que se le olvida que la ciencia también es provisional. Conocimiento científico es un conocimiento sistemático, ordenado, conocimiento explicativo, es decir, que busca la causa de los fenómenos. Conocimiento científico es también predictivo, o sea, yo puedo decir mañana sale el sol y lo puedo mostrar matemáticamente. Yo puedo decir cuántas estrellas hay en la Vía Láctea. Yo puedo decir hoy eso, puedo decirlo, es explicativo, pero la gente se le olvida. O sea, el engaño de la ciencia es que se le olvida a la ciencia que el conocimiento es provisional. Es el error terrible de la ciencia. Cuando la ciencia se le olvida que el conocimiento es provisional, abandona su naturaleza y migra a otro estado del conocimiento que se llama filosofía. Pero cuando llega a la filosofía, la ciencia llega a la filosofía, la ciencia empieza a hacer preguntas. Se hace preguntas. Y la filosofía no está para responder nada. La filosofía solo está para hacer preguntas. Y entonces la ciencia, que es como la dinámica actual, la dialéctica actual, se ha regresado a la filosofía, por ejemplo, el evolucionismo. El evolucionismo es una categoría o un concepto de una migración. Entonces, parece que la ciencia dijera que el evolucionismo, y no es la ciencia. La ciencia dice, no, eso no es tema mío, eso es del vecino, de la filosofía. Y cuando la filosofía empieza a hacer un trabajo riguroso, porque la filosofía es la del método, empieza a preguntar. Entonces migra el evolucionismo y tiene que arrinconar en algo que llama panteísmo. Pero es otro tema, ¿cierto? Lo que pasa es que estoy trabajando un concepto de filosofía de la ciencia que se llama epistemología, que es la epistemología la que dice qué es verdad y qué no es verdad. Esto es verdad, esto no es verdad. Esto es cierto, esto no es cierto. Este es el error. Este es el conocimiento, se llama la epistemología. Y la ciencia olvida cuando la condición de provisionalidad de la ciencia es olvidada psicóticamente, o sea, es un olvido psicótico, ya entra en una locura la ciencia cuando olvida que es provisional, entonces migra, o sea, no es capaz de pasar por la filosofía, sino que se va a la teología, porque la teología es la certeza. A ver, la teología maneja la certeza, la filosofía la duda y la ciencia la demostración. Entonces, la ciencia hoy la vemos engañada, porque la ciencia se cree teología. La ciencia se cree teología. Está engañada la ciencia. Pero el problema del engaño no es solamente de la ciencia, sino que también la filosofía está engañada. Y la teología también. ¿Saben por qué la teología está engañada, hermanos? Porque acabamos de leer en Jeremías 4:2 que Dios miente. La primera tesis que trabajamos hoy es Dios miente, no hay ninguna duda. Dios miente. Dios miente. Una vez le dijeron a Jesús cuando fue enterrado, fue sepultado, dijeron,
aquel engañador dijo que al tercer día resucitaría. Y a mí me gusta mucho esa palabra. De todos los nombres de la Biblia, que le entregan a Dios, ¿sabe cuál es el que más me gusta? Engañador. Aquel engañador dijo que resucitaría el tercer día. Dios es un engañador para Caifás, para Anás, pero no solamente para Caifás y Anás, para Jeremías. Jeremías mira a Dios a la cara y le dice: usted miente. Primera tesis. ¿Necesitamos avanzar en la tesis? Ustedes no me digan que avance en la tesis. ¿Saben por qué? Yo no puedo desarrollar la tesis. En teología no se desarrollan las tesis, no se argumenta la tesis, se acepta la tesis. La teología no es explicativa, la explicación es para la ciencia. La teología no se explica, no se comprende, se asume. Si yo leo acá que Dios miente, es porque Dios miente. No se ponga a interpretar. Si usted se pone a interpretar, entonces está en la filosofía. Primera tesis: absoluta, cerrada, en certeza ciega. ¿Dios qué? Miente. Ya. Miente. Ahora, a la luz de esa tesis, vamos a revisar la lectura de referencia que es Josué. Cuando las tesis quedan claras, las tesis sirven de prisma interpretativo. O mejor, no interpretativo porque la Biblia no interpreta, la Biblia se entiende. No hay forma de resolver esto, pero, o sea, la Biblia se asume. Lo que el Señor diga es así. No hay que preguntarse, o sea, no como la filosofía. No hay que hacer una cadena dialéctica de preguntas. No es dialógica la Biblia. La Biblia no es dialógica. Si Dios dice no matarás, yo le digo: Señor, pero matarás, pero venga. Y entonces, matarás. Pero usted se refiere a qué matarás. No. Él dice no matarás. Y cuando la Biblia dice Dios castiga al que ama, yo digo: pero no, Dios, lo que pasa es que usted es un Dios bueno, usted no puede castigar a nadie. No, Dios castiga. La Biblia dice Dios mata, y entonces uno dice no, Dios no mata, Dios es bueno. No, la Biblia dice Dios mata. ¿Cómo? No. La filosofía se pone, no, es que es posible que Dios quiera decir, no, espere. Dios mata, Dios castiga. Y la tesis de hoy, la más preocupante: Dios miente. Ya. Si usted se pone a dar explicaciones, si hay alguien perturbado en el auditorio, que esté perturbado. Si usted está perturbado, está en el nivel de la filosofía. Y acá, esto no es un discurso filosófico, es un discurso teológico, es un trabajo teológico. No estamos haciendo un trabajo filosófico acá. La teología, usted lee la palabra, o es que en el desierto Jesús se pone a explicar. Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le contesta: Gegractai, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo levanta la mano y dice: ¿y qué significa el pan? No, nada. ¿Dios está hablando figuradamente o está hablando cómo? No. Entonces el diablo, como está en la teología y él conoce las categorías del conocimiento epistemológico, o mejor, de la epistemología, del conocimiento como tal, de la naturaleza del conocimiento, entonces el diablo dice: no, listo, la entendí. Listo, la segunda, va. Si eres el Hijo de Dios, y ahora saca teología, teología. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque Gegractai, escrito está, a sus ángeles mandará para... Jesús no dice: Satanás, venga, es que usted no sabe de exégesis. ¿Usted sabe qué es exégesis? ¿Usted sabe griego? ¿Usted sabe ugarítico? ¿Usted sabe moabita? ¿Usted sabe fenicio? Lo que pasa es que esa palabra no se encuentra en los manuscritos después del siglo V. No, Jesús no me pone a decir eso.
Jesús dice, Gegractai, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dice el diablo, mire para allá, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús no se pone a decirle, mire, es que yo lo conozco a usted cuando usted vino del cielo, yo lo vi cuando lo tiraron, etcétera. No, Jesús dice, Gegractai, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo, por su nombre jurarás, Él solo será tu alabanza, Él solo será tu Dios. La teología no admite interpretación. Los modelos hermenéuticos son una falacia, porque en teología no hay interpretación, hay certeza. Hay certeza de sentido, lo que llamaba Immanuel Kant facticidad racional. Yo leo el versículo y si la pillé, bien, si no, siga leyendo, porque nadie se va a sentar a darle ideas. Usted leyó, usted escuchó, si se la pilló, bien, si le encontró, bien, si no, siga. Y hoy estamos diciendo 3 cosas de Dios. Pero la que más se acomoda al texto de hoy es de Josué 10, perdón, de Rahab, Josué 2, es la tesis que Dios miente. Ya. Las tesis en teología no son demostrables, ¿cierto? No son demostrables, no son pugnables como en filosofía, o sea, no son como demostrables como la ciencia, no son pugnables como en filosofía. Las tesis, la naturaleza de las tesis en teología son axiomáticas, absolutas, así son, cerradas, punto aparte. No matarás, punto. Y Jeremías le está diciendo a Dios, tú mientes. Ahora ya terminamos el sermón, porque ahora ya entendemos, si yo ya asumí la tesis que Dios miente, entonces ya entendí a una prostituta que cuando le llegan 2 clientes a su negocio, ella los encubre y le salva la vida, le miente a los policías que vinieron a buscarlos y ya, cerremos la Biblia, se acabó, ya lo entendimos, ¿para qué hablamos tanto? Ah, por eso fue que Dios salvó a Rahab, ¿cierto? Porque Él es igual que ella. Claro, o sea, claro, por eso. Yo vivo en una ciudad muy especial, yo soy de Santander, soy de Málaga, Santander, soy campesino, cerca del Nevado del Cocuy, pero vivo hace 27 años, pues con algunas interrupciones en mi caminar, en una ciudad donde la gente es mentirosa por naturaleza, Medellín. Los niños mienten, las viejitas le mienten a uno, los ancianos le mienten, pero hay una especie que es extraordinaria en ese evento, la mujer. Yo me casé con una, las conozco bien. Mentiras, yo no sé si las conozco porque no sé quién es ella. Yo no sé, a esta altura no sé quién es mi esposa. Yo creo que la relación entre mi esposa y yo, mi esposa es doctora en psicología clínica, doctora en psicología clínica. Y el mercado de ella es jueces y magistrados de la República. O sea, el trabajo de ella es atrapar a jueces y a magistrados de la República en la mentira. Ella es muy buena en eso, demasiado buena. Pero yo aprendí
a saber cuándo ella miente. Es muy difícil. Me costó, y les digo hermanos y amigos, me costó lágrimas literales. O sea, sufrimiento. Casi nos divorciamos. Nos hemos intentado divorciar como 300 veces. La mujer miente. Ya, miente. Entonces cuando mi suegra trata de resolver algo, mi suegra es una señora con quinto de primaria, pero tiene un patrimonio como de 30.000 millones de pesos y ha hecho el patrimonio entregándole frijoles al vecino, o sea, cocinándole al vecino, es muy amable. Y cuando alguien entra a su ambiente nuevo, o sea, una nueva víctima a su ambiente en el mercadeo, cuando entra un nuevo, es impresionante. Y a veces mi esposa ha estado con ella cuando entra una nueva posibilidad en su radar. Entonces, hay 3 niveles de mentira. Hay una niña que es sobrina de Mariluz, de mi esposa, que se llama Dulce, y es terrible mintiendo. Tiene 6 años. Impresionante. Impresionante. Cuando están los papás, el papá se llama Sergio, la mamá se llama Angie, entonces yo le digo, Dulce, ¿usted a quién quiere más, a su papá o a su mamá? Y dice, a los dos. Impresionante. 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 Y la abuela, cuando la mira, se ríe. Porque una persona mentirosa, cuando ve a una especie así, se siente feliz. Entonces Dios mira a Rahab que miente. Dios mira a Rahab que miente, la mira mentir. Dice, wow, bien. Porque él es mentiroso. Son del mismo, ¿no? De lo mismo, así, o sea, animales criados en el mismo bosque. Somos así, iguales. Dios miente. Y cuando dice, uy, no, pero qué vivo el otro. Qué vivo el otro. Ahora ya entendimos el pasaje. ¿Por qué Dios salvó? Segunda tesis. ¿Por qué Dios salvó a Rahab? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mintió. Por eso precisamente la salvó. Porque mintió. ¿Ok? Porque mintió. Ya, cerrado el sermón. Dios es mentiroso y salva a todos los mentirosos. Yo creo que los que se van a salvar, ¿saben quiénes serán los que van a salvar, hermanos? Présteme atención. ¿Saben quiénes se van a salvar? Los vivos. Los vivos. Mire, la gente que se va a perder, uno dice, ¿por qué se perdió ese man? Yo no quiero utilizar la palabra que utiliza en Santander, pero ese sí es mucho. Y entonces Dios mira a la gente y dice, vivo, me cae bien. El hijo pródigo, ¿sí ven el hijo pródigo? El hijo pródigo, mira el hijo pródigo. El hijo pródigo le dice, papá, ¿usted cuántas casas tiene? 10, deme 5. 5. A los 3 meses llega sin nada y lo peor, ¿cierto? Llega sin nada. Llega sin nada, se sienta en la puerta y ahí con la ropa sucia, con la barba crecida, y el Señor sale, le dice, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bueno verte, papá. ¿Por qué te demoraste tanto? Dice, no, papá, pues acá lo que pasa es que, pues usted sabe que uno se equivoca, uno es humano, ¿cierto? Y, papá, no, disculpe. No, yo vine fue a pedirle trabajo. Tramposo a morir. Él sabe cómo atrapar al viejo. Él sabe cómo sacar la plata al viejo. O sea, él sabe. Él dice, no,
No, ya, o sea, ya, no, papá, no, pero papá, no, 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 papá, no, 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 ¿sabe para acá? No salga, papá, ya. No, no, yo me quedo acá, dígame qué hay que hacer, dígame qué hay que hacer. Papá, yo hago lo que, a ver, lo que usted me ponga a hacer. Usted sabe, usted sabe cómo es el primer principio de todo ladrón. Nosotros esta semana hemos estado trabajando con unos amigos las tesis, las 10 tesis, los 10 mandamientos del ladrón, del ladrón. Y una de las tesis, pero esta no se las ha compartido porque pensaba compartírselas a ellos hoy, porque ellos están acá, o sea, los ladrones están en la casa. Y es, no muestre las ganas. Porque si usted muestra las ganas, ¿qué? No come. El hijo pródigo llega, no, papá, o sea, no, ya, no dice que tiene hambre, ¿cierto? ¿Dice que tiene hambre? No, no, no. Él viene buscando trabajo. Viene buscando trabajo. No, papá, yo vine a pedirle trabajo, lo que pasa es que por ahí está muy duro. ¿Ya? No le dice que se le perdió todo. No, no, no. Dice, papá, no vine a buscar trabajo porque... Y el viejo se deja engañar. Cae en la trampa. Señor, se me está acabando el tiempo. Y epistemológicamente este sermón ha sido un desastre terrible. Afortunadamente yo soy también filósofo, entonces yo puedo decir que no prediqué, sino que di un discurso de filosofía. Pero ¿por qué engañas a este pueblo, Señor? Lo sigues engañando. Yo los estoy engañando y ellos se ríen. Impresionante, Señor. Entonces, ¿por qué Dios salvó a la ramera? ¿A la prostituta? ¿Por qué? Porque se parece a él, ya. Disfrutó el jueguito. Disfrutó. Entonces, cuando el hijo pródigo llega a la casa, Dios dice, este man sí es vivo. O sea, mire el otro, escuchen el otro. El otro tiene 5 apartamentos. Miren el otro. Tiene 5 apartamentos. Vive en la casa del papá, que cuesta 10 mil millones de pesos. Vive en la casa del papá. Merca con el papá. Tiene las 4 camionetas del papá. Y se va a perder. El otro, que fue desde Cartagena hasta Dubái, llega pidiendo trabajo. El otro que lo tiene todo, o sea, una torpeza infinita. Una torpeza infinita. Y la gente se va a perder porque maneja una torpeza infinita. Por eso se va a perder. Se van a salvar solo los vivos, los inteligentes, los que se la pillan, los rápidos, los que roban y esconden, los ágiles, los que esconden el trigo en el lagar, porque, o sea, el trigo en el granero, no en el lagar, pero esto lo esconden en el lagar para mentir, para engañar. Los que vienen con 300 personas y la gente piensa que son 300,000 personas, o sea, engañan, mienten todo el tiempo, esos se van a salvar. Impresionante, se van a salvar esos. Dios no es el Dios de Abraham, Dios no es el Dios solamente de Isaac, pero cuando Dios realmente se quiere llamar, Él se llama Dios de Israel, el mentiroso por excelencia. Entonces, claro, si Dios llama al tramposo por excelencia, la referencia para su nombre, si Dios se llama Dios de Israel, es porque Dios es mentiroso. Ya. Pero voy a falsear, como dijo Popper, voy a falsear la tesis, la segunda. ¿Cuál es la segunda tesis que manejamos? Dios salvó a Rahab porque mintió. ¿Y por qué la salvó? Porque se parece a él. Ok.
Chévere. Descansé. Mi esposa me llama, yo soy un pastor, yo soy doctor en teología, doctor en teología, profesor de pastores, enseño pastores. Ahora estoy trabajando los posgrados. Me pidieron que custodiara la verdad adventista en la división interamericana. Soy uno de los 5 custodios de la verdad adventista. O sea, yo tengo que decir siempre la verdad. Pero mi esposa me dice, amor, ¿por qué no me contestaste el teléfono? ¿Por qué cuando usted se va para Bucaramanga, por qué usted no contesta? Y yo le digo, o sea, yo no me pongo a decirle por qué no contesto, ¿cierto? Porque siempre el problema del que es atrapado por otro mentiroso es, o sea, atrapado en la mentira es que se pone a dar explicaciones, ¿no? Yo le digo, ¿y por qué no viniste? O sea, le echo la culpa al otro. ¿Por qué no viniste? Etcétera. Ok. Hermanos y amigos. Primera tesis. Dios miente. Segunda tesis. Dios salvó a una prostituta porque dijo mentiras. O sea, le borró los adulterios. Bueno, los adulterios no, porque una prostituta en los tiempos bíblicos no era criminal. O sea, si alguien tenía acceso carnal con una prostituta, no era considerado pecado. Era un oficio, la prostitución. O sea, la prostituta no las mataban, no las perseguían, no las apedreaban. La prostituta está trabajando, está trabajando, está en su negocio. Desde los tiempos de Judá, que son los primeros capítulos de la Biblia, Judá y Tamar, hasta Juan 8, cuando llega una niña que no es prostituta, de Juan 8, que no es María Magdalena, Juan 8, que la viene a apedrear y Jesús la salva. En ninguno de esos tiempos, en los 4000 años de historia, la prostitución fue considerada pecado. Bueno, entonces Dios, por eso no tiene que perdonarla. Entonces, bien, mintió ella. Pero venga, una prostituta mentirosa. Y se salva ella, y no solamente ella, sino su casa. Mire, ¿sabe quiénes también se van a salvar? El primer dato, ¿quiénes se van a salvar, hermanos, amigos? ¿Cuál es el primer dato? Un datico así. ¿Quiénes se salvarán? Los vivos, los inteligentes, los que la pillan rápido, los que sonríen cuando alguien los intenta asustar, cuando alguien los quiere hacer sentir culpables, se sonríen. Los vivos. Se van a perder los que son infinitamente torpes. Ahora, Dios salva a Rahab porque se parece a él, es mentirosa. Y bueno, ya descansamos, todos los mentirosos. Cuando yo era niño me decían unas monjas, porque yo aunque fui adventista de cuna, en mi pueblo no había presencia adventista, entonces mi mamá, que era una mujer muy inteligente, muy viva, cierto que no le asumía la culpa, que no, ella para que asustara con la culpa le costaba, y entonces decía, váyanse para la misa, váyanse para la misa. Y nos íbamos los 3 niños para la misa, o a veces los sábados en la tarde ella decía, el sábado no lo podemos guardar acá, no hay donde cantar acá en el pueblo. Y entonces las monjitas hacían catequesis, los sábados en la tarde y yo me iba para la catequesis. Pero yo aprendí a mi mamá a robar desde niño. Entonces me iba, eran por ahí 20 clases, pero yo iba a las últimas 3 clases, llegando a Navidad, porque daban balones, vasos, muñecas, juguetes. Yo iba, saqueaba y me devolvía. Pero mi mamá me dijo desde niño, Elmer, yo te voy a pedir una cosa, que a mí no me mientas. Nunca me mientas. Y yo me llevé esa tesis de mi mamá, y usted sabe que la mamá tiene una capacidad para torturar el alma. Sí, impresionante. Ella se muere, mamá murió hace 20 años, pero la tortura sigue. Sus obras con ellos siguen. Y yo iba a la escuela, entonces iba a la catequesis y las monjas decían,
Niños, los que dicen mentiras no van al cielo. El dato de hoy es, los que dicen mentiras sí van. De hecho, los únicos que van al cielo son los mentirosos. Pero amigos, yo quisiera que revisáramos, falseáramos, como dijo Karl Popper, falseáramos la segunda tesis que estoy trabajando. Porque es una tesis altamente especulativa. ¿Por qué es especulativa? Porque yo leí eso, yo leo en la Biblia, Dios salvó a Rahab porque mintió. ¿Dice así la Biblia? ¿Dice así la Biblia? No, eso es filosofía. No se dejen engañar. Te voy a pedir un favor. Vení y orás por el pastor Elmer. Venga y ora por él. Ok, vamos a terminar esto. Para que muchos corazones podamos estar tranquilos. Tesis verdadera. 2 versículos nomás y ustedes se pueden ir. ¿Listo? Si me regalan 5 minutos después de haber dicho esto, aclaro Jeremías 4:10. Si no, se pueden ir para la casa y mejor los dejo en la filosofía. A mí me encanta eso, dejar a la gente confundida, con problemas. Una vez me invitaron a la Universidad de Antioquia. Antioquia es como la UIS en Medellín. Entonces, una conferencia sobre epistemología, o sea, filosofía de la ciencia, eso que estamos hablando hoy. Entonces, los pelados de la Antioquia, pues, son manes con mucho tiempo libre. Entonces, entraron a las páginas y yo soy investigador, estoy en MinCiencias como investigador, tengo una categoría en MinCiencias, y investigaron a leer mis publicaciones, ¿cierto? Ellos son científicos. Y entonces empezaron a mirar dónde había publicado, si había publicado en Scopus, no, etcétera. Empezaron a mirar, revisaron. Y, ¡ay! Es pastor adventista. Entonces, porque entraron a las redes y vieron, pusieron Elmer Quintero, YouTube. Como 10 sermones había ahí. Entonces ellos, cuando yo llegué a la conferencia, un auditorio como este, en las afueras pusieron unos letreros y por toda la universidad, letreros, no al oscurantismo religioso. Pusieron el nombre de mi conferencia, el título de mi conferencia, filosofía de la ciencia, y colocaron encima no al oscurantismo religioso. Y entonces no solo eso, sino que los de ciencias políticas se encapucharon, agarraron un megáfono, como 100 personas afuera, y empezaron a decir no al oscurantismo religioso. No. Entonces, un profesor de física que estaba en la cátedra de al lado dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo estoy dando clase. Les gritó, apaguen, yo estoy dando clase, sean respetuosos. Si ustedes quieren pelear con él, siéntense allá, entren y siéntense con él a pelear. Yo siempre llevo para mis conferencias, cuando no estoy en una iglesia adventista, llevo agua cristal en botella. Por cualquier cosa, yo parto la botella y cualquier cosa me defiendo. Ok. Y entonces llegaron unos amigos que están súper perturbados, pero mira, esos manes son guerrillos, usted sabe cómo en la Antioquia, tal. Y dije, no, pues ya. Entonces yo salí y les dije, ¿sabe qué, muchachos? Yo les quiero recordar la frase de Leonardo da Vinci: quien tiene la razón no necesita gritar. Vengan, conversemos. Se apagaron, se sentaron. Pero cuando yo salí de ahí me escapé, porque los dejé embolatados, o sea... Bacano, me gusta eso. Y si hoy me pasa eso, si usted no me dan 5 minutos, de hecho los 5 minutos ya se me acabaron, ¿cierto? Ok, vamos a ver qué dice la Biblia. ¿Cómo? Versículo 10, versículo 9. Vamos a orar antes de leer esos versículos, porque cuando uno lee la Biblia, cuando uno lee a Immanuel Kant, a Heidegger, a Peirce, a Levinas, a Schopenhauer, uno puede hacerlo sin camisa, en cualquier parte del mundo, ¿cierto? En la playa, en cualquier prostíbulo. Pero cuando uno lee la Biblia, hermanos, no. No. La palabra del Señor. Y es que cuando estamos leyendo la Biblia hay que tener cuidado. Mucho cuidado. La Biblia no se lee en pantaloneta. Para la Biblia uno tiene que quitar los zapatos y arrodillarse. Yo lo voy a hacer en esta hora, para terminar.
Señor, voy a leer 3 versículos de su palabra. Ayúdame. Amén. Versículo 8. Josué 2. Josué 2, 8. Estamos tratando de falsear la segunda tesis. ¿Cuál es la segunda tesis? Dios salvó a Rahab porque es mentirosa y porque se parece a él. Entonces, la primera tesis podría ser toda conciencia miente. Segunda tesis, un silogismo. Dios tiene conciencia. Tercer silogismo, Dios miente. ¿Ya? La tercera, premisa o la conclusión del silogismo, Dios miente. Primera premisa, todo lo que tiene conciencia miente. 2, Dios tiene conciencia. 3, conclusión, Dios miente. Ya. Siguiente, silogismo. Dios ama a los que se parecen a Él. Segunda tesis, Rahab se parece a Él, Dios la ama. Ya, resuelto. ¿Cuál de los dos silogismos es verdadero? ¿Cuál de los dos silogismos es falso? Eso es lógica. Eso es lógica trascendental. ¿Cuál de los dos silogismos es verdadero? Porque el uno es verdadero, pero es filosofía. Ya no me importa la filosofía. Me importa lo que diga la Biblia. ¿Lo que diga qué? La Biblia. 8. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, escuchen, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, demostración, delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, y no ha quedado más aliento en hombre alguno, por causa de vosotros, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Por eso la salvó, por eso. Porque creyó en Dios, porque había una ciudad entera que vio los milagros, abrieron un mar. Sehón, entre Og y Sehón, los reyes de los amorreos, había 50 ciudades, y las 50 ciudades fueron destruidas todas arrasadas. Y había un pueblo entero en una ciudad como Bucaramanga, llena de personas. Y creían en sus murallas. Creían en sus profetas. Creían en sus alcaldes. Creían en sus dioses. Pero no le creyeron a Dios. Pero una prostituta en una muralla miró por la ventana. Una persona nomás, una persona creyó. Y por haber creído una persona, salvó a la mamá, al papá, al hermano, al tío, al sobrino, a la abuelita. Salvó una generación. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El versículo más repetido, pero el versículo imposible de entender. ¿Cuántos creen que Dios lo conoce todo? A ver. Eso se llama, en filosofía llama gnoseología, ¿cierto? Y cuando hablamos
de Dios, hablamos de la metacognición de Dios, es decir, la capacidad que Dios tiene para conocerse a sí mismo, para conocer el futuro, para conocer, Él creó la verdad, Él conoce todo porque creó la verdad, y creó la verdad porque conoce todo, y todo tiene información, y todo es verdad, entonces Él sabe todo. Yo le voy a dar un mensaje en esta hora, y hay cosas que Dios está conociendo. ¿Cómo? A ver, hay cosas que Dios está conociendo. Porque Dios no solamente existe, sino que Dios vive su propia existencia. Él no es un ordenador cerrado, superpoderoso, una supercomputadora que controla el mundo. No, no, Él es un ser, sobre todo un ser lleno de amor. Y Él vive cada instante su realidad. Cuando Jesús vino a la tierra, vino y empezó a conversar con Nicodemo. Nicodemo, sí, no, ya sé, yo ya, ok, bien. Pero mientras Nicodemo decía y contradecía, Jesús se levanta y dice, espera, Nicodemo, no me interrumpas. Esto lo tengo que escribir, porque esto nunca lo había conocido, o sea, no sabía esto. Miren, Nicodemo, resulta que yo no sabía que mi papá amaba tanto a la gente. Porque si él, yo pensé que la amaba, pero claro, yo entiendo ahora, si él la ama hasta 10, o sea, esto es muy, muy difícil, porque a ver, él me ama mucho a mí, ¿cierto? Él me ama mucho a mí. Y él me ama tanto a mí que él hubiese podido dar la vida por mí. Pero como él no fue el que dio la vida por mí, sino que él me envió a mí, es porque los ama mucho. O sea, yo no sabía que mi papá los amaba tanto. El Evangelio de Juan, hermanos, fue escrito, ¿sabe para quién? Los teólogos se ponen a decir, no, eso es para la comunidad griega, porque utiliza la palabra logos, etcétera. Porque los filósofos hablaron de logos. ¿Sabe para quién fue escrito el Evangelio de Juan? ¿Sabe para quién? ¿Sabe para quién? Para el Padre. Se lo escribieron a Dios para que Dios conozca al Hijo y el Hijo conozca al Padre. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Se conocen en infinitud. Son como espejos en paralelo. El uno se mira al otro y en el otro conoce al otro y se conoce a sí mismo. Impresionante. Y Jesús dice, yo no sabía que el Padre amaba tanto. Y ahora dice así, me voy con una satisfacción de no haberles interpretado Jeremías 4:10, pero me voy muy bien. O sea, hasta este momento la tesis es Dios miente. Resuelvan ustedes. Yo resuelvo la tesis 2, que tiene que ver con Josué 2. ¿Por qué Dios salvó a Rahab? ¿Por qué mintió? Porque se parece a él, porque miente. ¿Saben? Hay uno que miente. Es mentiroso y padre de mentira. Y cuando habla, es suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dios no es así. Tampoco Dios, pero eso aclárenlo ustedes. Yo simplemente manejo la tesis. La tesis de Balaán, Dios no es hombre para que ¿qué? Para que mienta, ni hijo del hombre para qué? Se arrepienta, ya. Dios no miente, pero ustedes tienen que resolver Jeremías 4:10. Eso es problema de ustedes. Dios no miente. Y entonces, ¿por qué Dios salva? ¿Sabe por qué Dios salva? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. O sea, la salvación es muy fácil para los vivos, para los inteligentes. Me abren un océano, abren el océano, destruyen a 10 reyes que tenían ciudades con murallas más altas que las de nosotros. 50 reyes fueron asesinados por los israelitas. Y la gente de acá, la gente de acá, la gente de Bucaramanga, cree que nosotros podemos enfrentarlos. No es mi problema lo que ellos piensen.
Lo que yo sé es que yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué tiene que hacer usted para salvarse, hermanos? Solamente. ¿Saben qué es fe? Fe es creer en el amor. Fe es creer en el amor a pesar de que abrió un mar. A pesar de que asesinó niños, porque Dios asesinó a los niños. La Biblia no dice que fue que le dio gripa a los niños. No, Dios asesinó a los niños. Un ángel de Dios mató a los niños egipcios, los mató. Dios torturó a los egipcios y a su rey se lo ahogó en el río. Los franceses en la época de la Revolución Francia tenían un concepto que se llama el matrimonio republicano, que amarraban a sacerdotes y monjas y los ahogaban. Dios ahogó a Faraón, lo ahogó en el mar. Le hundió los caballos que son inocentes porque los caballos no decidieron ir a la guerra, los hundió. Les destruyó el ganado, les destruyó los animalitos, les destruyó las cosechas. Y cuando llegó al territorio de Canaán, mató a Sehón, a Og, destruyó 50 ciudades, mató niños, abuelitas, personas embarazadas, ancianos, mató todo, arrasó con todo, destruyó a todo el mundo. Y esa mujer pensó que a ella la podía salvar. Pensó eso, creyó eso, pensó que la podía salvar. Impresionante. ¿Cómo se le ocurrió a esa mujer que Dios podía salvarla? Y la salvó. Y esa prostituta salvó a su familia. Si alguno de los que están acá hoy creen en Dios, será salvo él y toda su casa. Oremos. La mano de Jehová no se ha cortado para salvar, porque nunca decayeron sus misericordias. Ellas se renuevan cada mañana. Jehová, Jehová, fuerte y clemente, tardo para la ira y grande misericordia. Que no tendrás por inocente al culpable, que lo visitará en la tercera y cuarta generación porque te aborrecen, pero que hará misericordia con 1000 generaciones a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí está la paciencia de los santos. La inteligencia espiritual se llama paciencia. La inteligencia espiritual se llama paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y creen en Elena G. de Guay. Amén. Quiero invitarles a que leamos el libro de Josué. Josué